En el simulacro. Alerta sísmica. Alerta sísmica. Alerta sísmica. Pero cuando tiembla. Alerta sísmica. ¿Qué tranza, raza? ¿Cómo estamos, compadrito? ¿Qué tal, compadrito? Como siempre, un gusto estar aquí. Así es, mijo. Pues hoy estamos promocionando el mes de septiembre con este nuevo tema, güey. Que ya pasaron unos días, pero no podíamos quedarnos atrás, mijo, para sacar un tema referente a este mes que a través de la historia y aquí en México, pues ha habido muchos sucesos, ¿no? Sí, así es. Que se tiene considerado como si fuera un mes trágico. Sí, mes negro, ¿no, güey? Ajá. Mes negro. Y antes de eso, primero que nada, raza, suscríbanse, por favor. Suscríbanse, acuérdense. Ya saben, ahí la llevamos. Ya tenemos más de 120 suscriptores, mijo. A todo dar, ahí va. Ahí va, la verdad. Y recuerden también los jueves de lucha libre, luchas y relatos. Y pues los reels ahí estamos tratando de subir contenido variado para todos los gustos. Así es. Apoyen ustedes, comenten, Sí, sugieran. Todos los comentarios Así son es, leídos y contestados. Y bueno, pues agarramos este mes, pues, por lo mismo de que dices tú, siempre ha sido marcado como un mes trágico. Primero que nada, el mes de septiembre, pues desde entrada hay un error ahí, ¿no, güey? Bueno, no un error, sino un ajuste en el calendario gregoriano. así es. Cuando cambió, pues ya quedó en el noveno mes, pero en el antiguo calendario, pues era el séptimo, ¿no? Sí, septiembre es de septum, Ajá. es el séptimo mes. Era el calendario gregoriano, pero pues ya ahora con el nuevo, pues es el noveno mes y con eso comenzamos. Así es, compadre. Yo traigo ahí varios sucesos. Hoy vamos a hablar de los más marcados aquí en México, que pues son los Los terremotos. terremotos. Los terremotos. Pero fíjate, inicio de la Segunda Guerra Mundial, güey, con la invasión de Alemania a Polonia fue en 1939, el primero de septiembre, güey. Ahí cuando inicia la pinche, la guerra, la Segunda Guerra, la Gran Guerra que le llaman también, ¿no? Que Alemania va e invade Polonia y con eso se Al inicio, derrama. sí. Ajá. Y ahí mismo en la guerra, fíjate, curioso, la rendición de Japón, después de que termina la guerra en 1945, fue el 2 de septiembre. En septiembre también. Ahí fue cuando ya se acabó. Y curiosamente, güey, cuando se hacen aliados Italia, Japón y Alemania, también fue precisamente un 4 de septiembre, güey. También, Cuando güey. se forma lo que es el eje de Sí, Roma, Tokio. ándale. Y esa parte de que ellos hacen ya los aliados, pues eran los otros, ¿no? Que era Inglaterra, Así es. Estados Unidos y hasta Rusia, porque en su momento era aliado. Y ahí en su momento cuando se hace el eje de Roma-Tokio, que era Ajá. con Mussolini, con Hitler Y los chicos. y Y lo que murió muy grande, ¿verdad? ya. Murió, sí, creo que rebasó los 100 años, ¿no? Sí, que fue El el emperador. único que le tocó ver por segunda ocasión al cometa Halley, que le También, tocó exactamente. vivir, que le dijo, mi viejo amigo, te vuelvo A ver. Y sí lo menciona, lo dice, precisamente. Y yo creo que fue el último emperador, ¿no? Ya de Japón. Sí. Después de que falleció él, ya no hubo esa imagen emblemática como en Como Inglaterra, el- ¿va? así De que es. pues, se murió el rey Isabel y sigue esa parte que es De la de la monarquía, pero es más que nada ya algo emblemático, algo ya Sí, nomás sí, ya. simbólico, ¿no? Así es, ya es más, obviamente siguen mandando el parlamento, sigue mandando Sí. el primer ministro, pero como respeto a sus instituciones dejan todavía la monarquía. Que viven como reyes, ¿eh? Por supuesto, sí, la sangre azul. Y acá, después de todo ese borlote de los 40, 50, pues acá en los 70 también en Chile empieza el pedo el 11 de septiembre con el golpe de estado que se da, cuando empieza todo el desmadre de Pinochet. Pinochet, cuando dan el golpe de estado en Chile, que matan ahí a Salvador Allende Ándale. y ya toma él el poder ¿Y cuántos años no duró Chile, va? Con toda esa parte de los Fujimori y todo lo de
No, pues así como ahorita está por Venezuela, que ya Así lleva es. ya para casi 30 años, Y ¿no? no se diga Cuba, Y Cuba también. desde la Revolución Cubana en los 50. Sí. Entonces, Pero sí, todo ese momento fue muy marcado aquí, pues en Sudamérica sobre todo. ajá, Y a nivel mundial el 89, compadre, el 11 de septiembre, pues lo de la caída del muro de el Berlín. muro de Berlín. Cuando- Que ese ya es una noticia ya más buena, más Sí, sí. positiva, porque era como deshacer lo que era. Alemania, que estaba dividida en la Alemania Federal, Alemania Oriental, que se la dividieron ahí en la Segunda Guerra Mundial los rusos y los gabachos, que cuando empezaron en su momento a poner el muro les valió mal y quedaron muchas familias divididas. Fíjate. Y estuvo muy gacho, y hasta pues había olimpiadas y iban los dos países, y Sí, cosas muy difíciles y muy cabronas en cuanto a lo social. que tenía que ver mucho con la Guerra Fría, Fría, ¿no? Los sí, países que no cedían, del no bloque cedían. socialista y los países del Cuentan bloque que pues ahí el capitalista. factor fue que Gorbachev pero se dio a ciertas ideas y mentiras, güey, que en su momento acá en Estados Unidos, que estaba Kennedy, que estaba Reagan, hablando, diciéndole, prometió muchas cosas, güey, Estados Unidos, güey, para que pudiera Gorbachev acceder. Él traía toda la iniciativa, aún así de ceder, ¿va? Ceder, por De ya supuesto. acabar con todo eso. Lo que le llamaban Pero sí, la perestroika. Pero mucho de lo que hubo después también causó una crisis en Rusia, güey, unos años en lo que se volvió a levantar. Porque con Yeltsin, pues Rusia también cayó mucho, güey. Estaba considerado como, no fue un buen gobernante, aunque Ajá. hasta tenía problemas de tipo Calderón, le gustaba El la bebida y todo ese alcoholismo, rollo. Y, Pero- y obviamente ahí es la decisión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Empiezan algunos países a independizarse. Sí, exactamente. Todo lo que ahora también está pasando con Croacia, con todos esos países, Croacia, que Yugoslavia, la Yugoslavia, Checoslovaquia. todos esos países que se independizaron y por eso ya dejó de llamarse la URSS, Ajá, así Unión de es. Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ajá. Y ya se queda como Rusia nada más, y luego sale algunos países de ahí, como es Bielorrusia, como es Ucrania, como es, que de hecho ahorita está la guerra ahí también entre Rusia y Ucrania, ¿no? Por cuestiones de territorio, Sí, peleando. de las cuestiones energéticas más que nada. Sí, man, ya terminaron su pelea, güey. Que si Sí, este güey así tiene es. un río, que si este güey tiene petróleo, que si esta parte tiene refinerías, que tiene cuestiones que ayudan al país para seguir sustentando, ¿no? Sí, fíjate, cosa curiosa, y los mismos memes lo dicen, aquí en México somos especialistas para esas cuestiones de burlarnos un poquito. Y dice, en septiembre, pues obviamente mandas al niño a la escuela porque es el inicio de clases, clases. entonces lo mandas con vestido de los colores patrios, con un pantalito, por si empiezan los temblores y nadie perdía cabeza. Y que pegamos, pero no antes mencioné también el suceso trágico de las Torres Gemelas, compa. Sí, 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 Que los que precisamente El porque estamos 9/11. eso es este capítulo, pero hoy estamos grabando precisamente el de 11. Precisamente se llevó a cabo ese de sucesos históricos donde muchas leyendas urbanas de donde Estados Unidos pues, lo provocó precisamente para tener un pretexto para poder Que haga a los países Estados Unidos tiene un documental de él y unas imágenes bien cabronas, bien ganchas de que el primer chingado y luego pues, todos dicen que no fue un accidente y todo. Y de repente llega otro, luego de películas. el Pentágono otro que fue falla, que también luego hay unas imágenes de donde está supuestamente está en la bolsa en una escuela, ¿no? Y llega un güey y le dice como que le dice, güey, uno dice que como diciendo, acaba de pasar esto, otro dice que no. Ya no, ahí estoy, ya está pasando. Pero de todos modos tenían que resguardarlo a él como la Sí, figura obvio, presidencial. obvio. Era parte del show Del show. y de hacerle la faramaya un rato, ¿va? Porque sí, yo siento que sí, hay muchas cosas de fondo, pero, y sí es cierto, qué cabrón, ¿no, güey? Arriesgar Fue un vidas, autogolpe. arriesgar un chingo de cuestiones humanas, valiéndoles madre, güey, solo por una cuestión al final, Monetaria, de así lana, es, güey. así es.
que fíjate que Estados Unidos es muy experto en eso, o sea, en inventar conflictos para luego, obviamente, vender. Pero le ha ido mal, compadre. No, por supuesto, y sobre todo en los últimos En años. Vietnam, ¿cómo le fue, güey? Porque nunca pudo, güey, con Vietnam, güey. Vietnam. ¿Y cuántas vidas y cuánta gente no murió, güey? Y había muchas quejas, había muchas cuestiones acá afuera políticas y que la gente no opinaba en contra de esa guerra, Por ¿verdad, güey? supuesto. La de Corea también han tenido un poquito antes, pero sí, La del güey, ya Golfo ves, Pérsico. Muhammad Ali, güey, pues él se negó a ir, güey, tuvo Ajá. que estar en la cárcel por no querer acceder a enlistarse, güey. Estás en el ejército, así Sí, es. no, muchas cuestiones que dices tú, ay, güey, por aferrarse, por cuestiones de querer ser el chinguetas y sobre todo donde haya petróleo, donde haya Riqueza, sí, sí. ahí quieren entrar y quieren, si no defienden el punto, güey. Fíjate, hay muchas historias y yo no sé ustedes qué estaban haciendo en ese momento. Ándale, sobre todo. Por ejemplo, a mí me toca, yo vivía acá en casa de mi hermana, que está ahí a la vuelta de casa de mi mamá. Oceano. En casa de mi mamá ahí dejaba el carro, entonces daba la vuelta y llegaba, me despedía de mi mamá, agarraba el carro y me iba a trabajar. Entonces, justamente cuando entro a despedirme de ella, ella estaba viendo la televisión y estaba ya el primer golpe del avión. ¿Cómo entra? Y en un principio no sabía uno bien de qué se trataba. En principio pensabas que era un incendio, en principio pensabas que era un accidente, y bueno. Y es que el caos fue creciendo, güey, Así porque, es. pues, como dices tú, lo veías, de repente que el otro, y luego imágenes donde está incendiándose y gente tirándose por las ventanas, esos cabos. Es que eran los edificios Y más todos los grandes. que estaban grabando, la gente que estaba abajo y muchos que estaban saliendo, los que alcanzaban a salir, de repente que se empieza a derrumbar, güey. Ajá. Que eso es parte precisamente de la controversia que hay porque los edificios cayeron de una manera como cuando detonas un edificio Como si hubiera sido una implosión. para no dañar el entorno, ¿va? Que cuando los constructores, la gente que se dedica a eso, que saben cómo colocar la dinamita de tal forma que no afecte Que no dañe, alrededor, que y caiga. que caiga, y como dices tú, que implose. Ajá, es una implosión. Así es, y muchos detalles hasta de la estructura decían que por lo que estaban de caliente, derretidos, es que esto no fue un putazo lo que provocó eso. Ajá, Hubo el putazo, pero como que estaba como que sincronizado. antes había algo. En ese momento, como que todo estaba sincronizado, güey, y también se generó una explosión. Sí, fíjate, te digo que salgo yo de con mi mamá y llego al trabajo. Ahí en la sala de espera del trabajo había una televisión. Y entro yo y ya estaba el segundo avión, También. ya que había impactado al segundo edificio. Y obviamente ahí es cuando dices tú, caray, no, pues esto no fue un accidente, ya fue algo provocado. Y luego empiezan a culpar obviamente Al Qaeda, ¿no? Al Qaeda, al Medio Oriente, y ya después de ahí Fíjate cómo de eso también se genera, a lo mejor entre cotorreo y así, porque se pusieron carrones los aeropuertos, güey. Aquí Juárez cruces. afectó bien machín, güey. Mucha gente se quedó de aquel avión, no pudo cruzar en meses, güey, o semanas, porque estaban las revisiones Cerraron y los estaba todo de que puentes. ni madre, todo muy hermético. Y luego lo peor, güey, o sea, gente así como Gustavo lo señalaba como que puede haber sido un terrorista, o sea, Ajá. empiezan o Barba, así como mi compadre Pancho, güey. Panchito. Sí, que empiezan así como a catalogar a la gente de estos güey, abusados y la madre. Empiezan hasta estigmatizar. Sí, los estereotipos de, ya sabes, güey, de que es un árabe abusado, o sea, bueno, para traer una bomba o algo. Sí, es terrorista. Ya te quedas con eso entre cotorreo y no, pero quedas, como dices tú, con ese estigma, güey. Y luego, a raíz de eso, se endurecieron las revisiones. Por ejemplo, aquí a nosotros nos tocó en los cruces fronterizos. Aquí normalmente hacían media hora, una hora para cruzar. Hubo momentos en los que tardabas hasta 5 horas en cruzar. Y el que quería sacar, olvídate, eso era lo mínimo. Los que querían hacer trámites, todo se paró, güey. Ya nadie pudo sacar visa ni nada durante varios meses y hasta años, yo creo, güey. Los siguientes 1 año, 2 años, güey. Que no se podía hacer nada, güey. Estaba todo muy, muy cabrón, muy hermético, güey. Y luego las revisiones a los aeropuertos, compadre, ya se pusieron Sí, muy, muy estrictos. Que muchas de esas cosas siguen y se Todavía. quedaron. Sí. Y se quedaron precisamente
de ya no subir pendejadas, no subir cuestiones así de Los cualquier líquidos, situación así que era es muy penada, ¿verdad? Te lo mayores destruyen ahí, pero sí, los mayores a 100 hay que mirar, mililitros ándale, ya, qué es ya no cantidad. puedes subir. Exactamente. Ahí llegó el momento en el que tenías que quitarte zapatos, tenías que quitarte para la cuestión de revisiones. Obviamente, pues ya los detectores de metal, no, muy fuertes las revisiones, ¿no? Fíjate, traigo otra nota de septiembre muy antigua, güey. Me estaba pasando. El 28 de septiembre de 1888, güey, se publicó la primera carta anónima, güey, de Jack el Destripador, güey. Vamos por partes, Sí, por vamos, partes. como dicen, luego. A ver, como dijo Jack el Destripador, o muchos dicen, como dijo el robaautos, vamos por partes. No, Jack el Destripador, uno de los célebres Asesinos seriales, asesinos de los en primeros, serie. yo creo, ¿no, güey? De Así así. es. Y que Así ya es. dicen que no, pues nunca se resolvió, güey. ¿No? Más al último dijeron que por lo que hacía, pudo haber sido un doctor, ¿no? Sí, los por el cortes que tipo usaba. de cortes que hacía. Fíjate, yo traigo uno. El 5 de septiembre de 1905 se da en Chile un temblor Ah, también. con ¿no? más de 20,000 muertos. Hablando de temblores, para allá vamos. Y el 1 de septiembre de 1923 se da el gran terremoto de Kanto, Japón. Ahí fueron 140,000 personas muertas. 140,000 personas. Pues obviamente el inicio de la Primera Guerra Mundial, que ya lo mencionamos. Ajá. Y luego, pues ya, los temblores Aquí en México, que han sido bien marcados, güey, pues el del 85, güey. Que a pesar de que, fíjate, fue de 8.1 en la escala Richter, sí fue alto y todo, pero como lo hemos platicado, compadre, mucho de la destrucción y mucho de lo que causó salió después por malas cuestiones que se Sí. descubrieron, güey. Tenía que ver con la mala construcción, los fraudes que se hacían Ándale, con y no porque no estaban haciendo las cosas pensando que nunca iba a haber un terremoto, no. Las tranzas que había Así detrás es, de eso, así güey. es. Que Todo lo que construían un tenía. edificio que tenía que llevar X cantidad de varillas y estos, güey, por ganarse una lana, le ponían menos. O varilla de cierto diámetro, y también ponían de menor calibre. Y eso, cemento, y era lana, gente que hizo fraude, cabrón. Sí. Y que pensaron que nunca iba a pasar nada, y mira, cuando pasó, por eso los edificios se caían como si fueran naipes, güey. Porque Sí, no así aguantaban nada, güey, precisamente. Y a raíz de eso cambió mucho, compadre, toda esa parte de la prevención pues se creó lo que es protección civil, Sí. las alarmas ahora, que aunque está bien difícil pronosticar un temblor, pues sí como quiera ahí les avisa, ya están hasta traumados con ese sonidito, bien cuando... Claro. Ya saben que... Fíjate que lo rescatable, si es que se le pudiera llamar así de esa manera, del temblor del 85, es que México el gobierno pues se ve rebasado y es la sociedad civil la que se organiza y empieza lo que es la solidaridad, güey. empiezan a rescatar. De ahí surge el grupo de los topos, los famosos. Que los topos a nivel que mundial todavía van y apoyan otros eventos en otros eh, países, güey. utilizando a perros para los rescates, y la misma sociedad con picos, palas, como pudieron, empezaron a sacar de los escombros a mucha gente. Así como hubo mucha tragedia, hubo muchas historias de con final feliz, güey. Sí. En un hospital sacaron bebés Los recién nacidos, güey. bebés. ¿Te recuerdas, güey? O sea, mucha gente a lo mejor de nuestra época se va a recordar y otros pues no tanto, pero sí estuvo muy cabrón, muy cabrón. Es muy célebre, las imágenes estaban en aquel entonces en el noticiero de hoy mismo. Están en vivo, güey. Estaba yo me acuerdo que estaba Lourdes Guerrero y estaba Juan Dosal. Era de Guillermo Ochoa, el Hoy mismo. Hoy mismo, que enseguida le Están en decían el hoy vivo, mismo. ándale, y que en pleno transmisión, va, empezaron ellos. Ay, está temblando. Y era muy ay. famoso la caída del Hotel Regis, ¿no? También. El Hotel Regis. También que fuera de los viejos y que pues ahí colapsó. Y bueno, para los rockeros, la muerte de También. Rodrigo González, Rodrigo. el poeta del Nopal. Que si no saben, ese güey es el que compuso la de la estación de El Metro Valderas. la que canta el Tri y la que canta también Granitos Verdes. Pero es de rock
Rigo. Rodrigo Que González. él era muy parecido a Bob Dylan, ¿no, güey? Traía Ah, acá su guitarra y traía su su armónica, ¿no? armónica Sí. y Era era muy, pero y falleció en ese temblor. y que dejó mucho material inédito, Así que ya es. después lo rescataron, pero Pero sí, valió madre. Y bueno, en México, aparte de ese temblor, bueno, un poquito atrás, pues también se festeja a los niños héroes, compadre. El 13 de el 13 de septiembre, septiembre, que la verdad sea cierto, no sea cierto, pero que entre más pasa el tiempo ya la gente lo agarra más de choteo. son nuestras historias Sí, románticas, románticas. nuestras ídolos patriotas Ándale. para Más que poder nada sacar eso. adelante al Enaltecer, país, ¿no? ajá. Y la verdad, si fue cierto o no fue cierto, güey, si se tropezó, si se lanzó con la bandera, güey, pues, tú sí has ido allá, Bueno, que has ido de escucha, sí, Chapultepec, así es. está altísimo, güey. Sí, sí, Está el putazo que se dio mi compadre, güey. Con bandera o sin bandera, güey. Claro, Hubiera no, estado no lo iba a proteger la bandera. nada, de nada, güey. Está, pues ya es donde está el castillo, en la parte alta, güey. Hoy está arregladito y todo, pero era un pinche barranco, güey. Y era parte del bosque. Ándale, sí, pues, la verdad, ándale. Y ahí mencionan, hay un lugar donde dicen que por ahí cayó y todo eso, y sí está altísimo. Pero bueno, y pues viene nuestra independencia, compadre. El grito de independencia que al final de cuentas es el El inicio. inicio. Nosotros lo festejamos casi como si fuera La la consumación. consumación de la Pero no, independencia, es el el inicio. momento en el que nos liberan No, es cuando se levantan armas en base al llamado de Miguel Hidalgo, del del cura. del cura Hidalgo, ¿ah? Y pues, Eran bueno, tres, no era Miguel, Hidalgo y y Costilla. Costilla. Lo que sí es que duró bastante, mijo, ese levantamiento, ¿eh? Sí, No como otros países que a lo mejor a los 2, 3 años hizo ya la promulgación de la independencia, no, tardó creo 10, 12 años, güey, después Sí, de... pero fíjate así, ya ahora sí decir que éramos un país, ya que Independiente. no dependíamos de la corona española, ¿va? fíjate que es algo curioso porque mencionan que a Hidalgo de alguna manera como que le tembló, güey. Sí, que pudo haber sido antes, ¿no, pudo, güey? pudo haber tomado la Ciudad de México, traía un ejército plagado de gente del pueblo, Sí, campesinos, sin todo, ser sin ser despectivo, soldados. indio, ¿verdad? Sí. Los indios La borregada, mijo. para poder haber tomado la Ciudad de México y fácil la había tomado, pero como que él no quiso entrar y se desvía acá para Guanajuato y todo eso, y eso provoca que luego empiecen a tener derrotas con el ejército y pérdida de Digo, una músculos. pregunta, ¿a él sí le tocó ver consumada la independencia No. o murió antes acá en Chihuahua? No, murió antes, Decapitado, ¿no? murió, lo fusilan acá en la Ahí. Plaza Mayor. Sí. Y luego los decapitan a él, a lo que fue Hidalgo, Aldama y Y Allende. Allende. Y luego se los llevan a la Alhóndiga de Granaditas Sí. y ahí exhiben las cabezas como para Amedrentar, infundir ¿no? miedo Como diciendo, esto es lo que les va a pasar, güey. Así es, sí, sí, Como sí. los pinches Levantando. romanos cuando crucificaban a los güeyes así a la fuera de Roma o para que la gente Para que viera vieran y les entrara Sí, el temor, cómo ¿verdad? no, güey. Para que supieran a qué se atienen. Sí, pero entonces no le tocó ver al pura Ya negro. después entra, obviamente, Morelos, que tampoco le toca ver la consumación. Viene Vicente Guerrero y se une con Agustín de Iturbide. Cuando que el son plan de los Ayala, que- ¿no? Ajá, que son con el ejército trigarante, que son los que consuman ahora sí la independencia, también en septiembre. Así es. Un, Sí. un 23 Pero de también fue muy septiembre. clave ellos y Morelos, ¿no? Y Sí, Pavón, nomás Morelos, que Morelos también muere antes, entonces tampoco le toca verla. Y ya como primer presidente que ha instaurado Guadalupe Victoria, que no se llamaba así. Él se puso así, José Fernández, sí, pero se puso Guadalupe. Guadalupe por la Virgen de Guadalupe sí, y Victoria por la Victoria. por la Victoria. Que al final del día todos ellos eran criollos, güey. Desde luego. O sea, ya, pero querían independizar al país, ¿no? Mira, Porque ya eran mira, gente de aquí, va, güey. obviamente Lo que siempre hemos hablado de... Ajá, pero las malas sangre lenguas, española que traemos. lo que es la historia, te mencionan que ellos ni siquiera tenían en vista independizar al país. Ellos lo que querían era, ellos como criollos, tomar el poder Sí. para la Nueva España.
pero no para México, o crear un país Sí, independiente. todo No, no. depender de allá. De Sí. la Nueva España, nomás que ellos como criollos estaban obviamente los españoles, y luego Sí. ellos Sí. eran como la segunda o tercera generación, pero no eran considerados españoles. No. Entonces tenían una Un categoría estatus muy sí, inferior, y ellos querían tomar el Fíjate, para control. España eran inferior y para los de aquí, los indios, los nativos, mestizos, pues también lo veían como que no, tampoco. Pero eran, Pero eran los que sí, estaban eran siempre en los lugares sí, importantes. lugares de güey. mando también. Ándale, Ajá. exactamente. Está bien enriquecedora esa Sí, parte. De rato sí, sí. tocamos un tema solo eso de la pura independencia. Que ya lo tenemos pendiente en octubre, mijo. Hay que ser el de la famosa Día de la Raza. ¿no? Sí, claro, El claro. único más- Ahorita, Bueno. ahorita muy controversial. Y el 4 de septiembre, compadre, se festeja también el Plan Mundial de la Vida Sexual. Ándale, para que cada quien haga sus planes. Si no, Y el 8, supuestamente, ya ni eso ni lo mencionan, que no sé por qué, también es este Día Mundial, Día Internacional de la Alfabetización. Sí. Y pues bueno, después viene el 85, pues el otro temblor, güey, que también nos sorprendió. Y como dices tú, que ya se hizo meme, porque ya nomás llega septiembre y los pinches antes de irse a Ciudad de México están con el temor de que pueda pasarles algo, ¿no? Güey? Fíjate, curiosamente hay varios temblores que se dan el mismo día, que es el 19 de 19 de septiembre. septiembre, sí. En el 85, en el 2017 Y el 2022. Sí. Y luego ya después el 17. Que tú mencionaste una vez, me comentaste, compadre, no fuera de cámaras, hubo un terremoto más cabrón también en México a inicio del siglo, ¿no? No fue en septiembre, pero que ya habíamos tenido un terremoto sí. fuerte, ¿no? Sí, pero estamos hablando de principios del siglo, Sí. ya por 1900. Sí. No tenemos mayor información, pero en realidad también no había las grandes construcciones No. como lo es ahora. Acuérdense que la Ciudad de México no deja de ser la ciudad de los palacios, Sí. es enorme, es Enorme, tremendo enorme. los edificios que hay en la ciudad. Y yo sé que está muy grande, pero acuérdense que está construida en un lago. Fue Sí. construida no todo ahorita ya, obvio, porque ya creció mucho alrededor. Pero lo importante, la parte céntrica, todo eso es un lago. Es un lago, un sí, lago. al final de cuentas era el lago de... Por eso siempre, la mayoría de las veces, el epicentro llueve. es en Oaxaca, güey, acá en Guerrero, y acá sí, es donde sí. rebota siempre, güey. Bueno, y también no debemos de olvidar que estamos situados dentro de la falla de San Andrés, que son las placas tectónicas ahí que luego se acomodan y es lo que hace que tiemble. Y por eso siempre que en septiembre, pues, todo como naturaleza tiene su ciclo y no es que sea septiembre un mes gacho, sino pues así está diseñada la naturaleza para Claro. reaccionar en ese cambio de tiempo. Y aparte reacciona al mismo daño que el ser humano le hace. Sí, ¿verdad? sí. Que Pero- mucho es lo que decíamos, lo que sucede aquí en Juárez, ¿no, güey? No, es que sí mencionan de que aquí es una zona, Sísmica. pero mucho también es por todo lo que han hecho El de fracking. Sí, para sacar gas, las para nuevas- sacar las nuevas esto. técnicas de fracking que le las llaman. explosiones que hacen en los cerros para sacar Así piedra, para el cemento, todo eso también estás madreando, güey, acá Por abajo, güey, supuesto. y eso te genera que también reaccione el planeta, cabrón. Fíjate, compadre, y ahorita que estamos acá en eso, en el 2004, en Besián, Rusia, hubo una masacre en una escuela que dejó más de 300 muertos, la mayoría niños, obviamente, porque se dan en una escuela. Es como las matanzas que hay ahora de repente en Estados Unidos, Sí, que de güey. repente hay uno que llega a la escuela. Y con armas. lo que hablando de eso, compadre, por lo que pasó en las Olimpiadas, Ajá. sí fue en septiembre, En Múnich. que lo hizo el famoso ese El grupo era, Septiembre Negro. se autonombraba Septiembre Negro, Ujú. que era un grupo de Extremistas, ¿no? extremistas, y se meten a la Villa Olímpica Y matan Y la asesinan cuánta a- cantidad de judíos, bueno, de israelitas, de israelitas, ahí que era parte de la delegación del equipo olímpico de de Israel. Israel, exactamente. Sí, me acuerdo, fue muy sonado en 1972. 1972, 11 atletas israelíes son Yo asesinados. estaba nací, compadre.
y pues los terroristas eran palestinos. Así es. Para palestinos, o sea, podemos hacer buenos palestinos, pero que sean como Pero los de que anoche. el 14 de febrero, un buen palestino. Y de ahí surge, te digo, el grupo se autonombraba el Septiembre Negro. Incluso había un luchador que se Sí, llamaba muy bonita Septiembre máscara, Negro. Ajá, amarillo sí. con negro, igual que como la de Pierrot, así de ese estilo. Ah, más o menos. Y Sí. también ¿qué otro usa pues esos colores? El jaque mate. Jaque mate, también muy bonita máscara, hablando de luchas y relatos. El 24 de septiembre del 2015, en Arabia Saudita, hubo una estampida en una peregrinación camino a la Meca. Ellos tienen por costumbre, por tradición, obviamente su religión, el visitar la Meca. Y ahí murieron. Siempre la parte femenina, güey. Si hubiera sido el meco, no hubiera pasado nada, pero como pinche meca, güey, ahí cagándola, mijo. Así es. 2.200 personas murieron. Oye, que es una estampida. Está el grupo ahí sentado y empieza a correr uno y empieza Con uno que le tropiece, güey. Exacto. Ya valió y madre. empiezan entre ellos mismos a Sí, pues atropellar a efecto los demás. dominó, Así efecto es. dominó, como cuando los ciclistas, güey, Claro. un güey derrapa y cae, y ya valiste madre, de atrás no alcanzan a frenar El grupo. y se empieza, y que pues, en este caso fue una tragedia. O como los carros también en la autopista, Sí, que güey. empiezan y Ándale, y se dan las. como sobre todo cuando está nevado, ¿no, güey? Así es. Hay una canción, güey, que habla en España, ¿no? Precisamente también hubo un ataque, güey, del tren que fue en septiembre, güey. Es esta... Bueno, la canción esa es la del 7 de 7 septiembre. de septiembre. Pero la otra se llama, es en marzo, de La Oreja de Van Gogh. Ándale. Es cuando los ataques al tren. Al tren, ¿va? Sí, sí, sí. Y luego está la de September Line de Guns N' Roses. Ese no es, casi. Nada, con tal leche. Pero en la otra sí era como que septiembre me gustó Sí. para que te vayas. Septiembre, No, ese es también, diciembre. ándale. Bueno, casi. Septiembre y sus... no, diciembre y sus posadas. O sea, terminan en hembre. Sí, por eso la confusión, güey, no mames. Oye, Pero sí, y el 15 de septiembre del 2008 se da el colapso financiero de Lehman Brothers. ¿Esto qué provoca? Una crisis económica dejando a millones de Sin personas en ruina. En ruina, O güey. sea, Ok, perdieron la todo fue su monetaria. capital, Monetaria, sí, cabrón. perdieron todo su capital. Valiendo madre. Oye, y pues, ya para terminar, compadre, aún así que tragedia y todo eso, septiembre para el mexicano es como el inicio ya de que ¿De qué viene? ahí vienen las fiestas, Sí, de que con el 16, y bueno, yo cumpleaños el 23, raza, Ándele. aquí andamos, pero sí es bien común como que me llega y ya empieza a oler tamales, a oler la El fiesta, pan de muerto, el pan de muerto, empieza la también masa, las festividades, güey. Y luego pues empieza a ver la nita, empiezan los ahorros y todo, y lo demás, aguinaldos. Y como la gente ya va preparándose para lo que viene siendo fin de año, ¿no, güey? El El buen buen fin y cuestiones de esas. Oye, compadrito, pero antes de irnos, fíjate, déjame te digo que en México, en el 2017, en menos de 30 días, se dieron 5 fenómenos naturales muy fuertes. Una tormenta tropical, 2 huracanes y 2 sismos. En el mismo mes. En el mismo mes, en menos de 30 días. Y estamos hablando que dejaron más de 400 muertos a su paso. Obviamente, pues ya México ya más preparado en ese sentido. Sí, se ha cambiado. El 1 de septiembre se da la tormenta tropical Lidia, que se da en la península de Baja California, y luego se da un sismo de magnitud 8.2 el jueves 7 de septiembre, con epicentro en Oaxaca, y luego el huracán Katia, con categoría 1, allá en Veracruz, y luego el huracán Max, el 14 de septiembre, categoría 1, que impacta las costas de Guerrero, y 2 días después, la tormenta tropical Norma, en la península de Baja California, y luego el 19 de septiembre, un sismo de magnitud 7.1. Okay. Entonces, en menos de 30 días, así como que, a ver, México, para ver si estás preparado, a ver si es cierto que te sirven los simulacros, porque al final, el 19 de septiembre está considerado como el Día Nacional se hace de un Protección simulacro, Civil. se hace un simulacro
a nivel nacional. Sí, así es. Todas las dependencias, todas también las Pues, mucho, Eh, la mayoría, aparte de tragedias humanas por cuestiones de gente que actúa mal, ya sea guerras, asesinatos, todo, también ha habido muchas tragedias por cuestiones naturales, ¿no? claro. Mira, Sí. y aquí traigo en el 2018 en Palu, Indonesia, un terremoto y tsunami con más de 4.000 muertos. El 8 de septiembre del 23 en Marruecos, un terremoto de más de 3.000 víctimas también. En el 23 en Libia hubo inundaciones masivas, miles de muertos y desaparecidos también. No, pues. Te digo, Chico. ahora bien, fíjate que científicamente, compadre, está comprobado que septiembre no es el mes que más tiembla. Por ejemplo, en México es diciembre el mes que más tiembla, no más que son temblores más Más leves. leve, sí, acá la cuestión es que lo fuerte, lo más impactante, o sea, Se ha ha caído en dado, estos meses. se ha dado en septiembre. Pues como dijo el de hombres que hay, mijo, temblando, Los ojos cerrados. Pues mijo, un clima muy chingón, Sí, septiembre negro, septiembre, el mes de las tragedias, como le llaman. y pues, esperemos que inicie chida, que termine bien, que no pase ninguna Así tragedia, es. ni en el país, ni en el mundo, ¿verdad? Que todo esté relativamente en calma. Así que pues, gracias por haber visto este capítulo, raza, y recuerden inscribirse, recuerden apoyarnos, recuerden darle like, recuerden compartir esto a everybody, por favor. Si ustedes tienen alguna otra cuestión memorable en septiembre, háganoslo saber, ahí escríbanlo en comentarios. Así es, y para irlo viendo, agregarlo o comentarlo, como dice mi compadre. Así es. Y igual, no nomás eso, algún tema que se nos ocurra, de alguna cuestión, de lo que ustedes quieran. Así es. ¿Vale? Se trata de aprender juntos. Exactamente, compadre. Así que, raza, pues gracias y en septiembre estrellaré. No, esa tampoco era de septiembre, güey. No, es que no quiero que caiga en septiembre, güey, pero bueno. Se aceptan regalos 23 de septiembre, raza. Ahí les paso un número de tarjeta. Ahí está así para que luego no. Ahorita me contestas, pero por los dos lados, güey, no para operación bravo, güey. No estamos, raza. Cuídense y espero les haya gustado el capítulo, compadre. Que no puede haber un temblor, mijo. Ey, Estamos. Abur. Bye.